El expediente Palantir, la guerra global de la IA contra Moscú y el colapso de la contención báltica. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en esta actualización para hoy es 27 de mayo de 2026. Amigos, ajusten sus sensores de contrainteligencia forense y blinden sus radares cognitivos porque entramos de lleno en el dossier más volcánico, pesado y decisivo de este miércoles. La Matrix geopolítica ha colapsado oficialmente y Occidente ha activado la fase de terrorismo de inteligencia artificial contra el corazón de Rusia. La gran estrategia contra Moscú, esa ilusión corporativa que buscaba localizar y confinar el conflicto dentro de las fronteras de la antigua Ucrania a cualquier costo, incluso sufriendo golpes que ninguna doctrina militar ni concepto de política internacional debería tolerar, ha estallado en mil pedazos. Como bien advirtió el politólogo Sergei Karaganov, y lo hemos visto bien meticulosamente aquí en el puente de mando de Kiev Blanqueo, su propio gobierno y la clase política no habían dimensionado la magnitud del conflicto. Esto no es algo superficial relacionado con Ucrania. Es una guerra global, total e híbrida, donde Occidente busca su venganza. El tiempo de las buenas intenciones que pavimentaban el camino al infierno se ha terminado. El fin de la era herbívora y el sacrificio de datos. Mente viva, amigos, con el diagnóstico forense de los hechos. Durante 4 años, Moscú actuó siguiendo el proverbio, evitando acciones innecesarias y respuestas duras, buscando soluciones alternativas en redes de intermediarios para sortear sanciones e incluso, según rumores maliciosos, en el dark web, creando criptomonedas secretas para el sistema gris. El Kremlin mantuvo acuerdos de cereales desde Odessa, detuvo ataques energéticos y dejó intactas las gasolineras de Sócar, por sus iniciales SOCAR, hasta hace apenas unos meses. La simulación parecía funcionar. Vendían petróleo, esquivaban sanciones y adquirían material militar e industrial e incluso terminales Starlink. Pero la inercia no perdona. Occidente encontró medidas efectivas para frenar las exportaciones de hidrocarburos y la ausencia de oposición directa le permitió pasar de subvencionar a Ucrania a producir armas directamente para ella. La política de saco de boxeo ha terminado. Si no fuera por el cisne rojo de la agresión estadounidense-israelí contra Irán, que disparó los precios del petróleo, el presupuesto ruso ya estaría despedazado. La única salida proactiva es una revisión completa de toda la estrategia, ¿sí? La expansión geográfica y el negocio de Palantir. Fíjense en la propagación real de la guerra, amigos. El conflicto ya se ha extendido geográficamente e institucionalmente, arrastrando principalmente a los estados bálticos. Kiev ha logrado involucrar a Lituania, Letonia y Estonia en acciones militares. Algo que ha intentado con otros países de la Unión desde inicios de este conflicto. Así pues, utilizando su espacio aéreo para lanzar ataques, primero autorizados en marzo por los europeos, contra las terminales petroleras de Ust-Luga y Primorsk, buscando secar el presupuesto ruso. Los incidentes con drones ucranianos son habituales en el Báltico y hasta un caza rumano tuvo que derribar un UAV ucraniano sobre Estonia este 20 de mayo. El 25 de mayo, por primera vez en historia, se declaró la amenaza de drones en Kaliningrado, paralizando la aviación con el plan Alfombra. Los superiores de Bruselas y el Wiesbaden han llevado la guerra hasta sus propias fronteras. Pero el avance institucional más tétrico es la transformación de la guerra en un negocio transnacional de alta tecnología. Decenas de empresas en Europa, Turquía e Israel
trabajan sin descanso para las Fuerzas Armadas ucranianas, con el director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, como el cerebro en la sombra, ¿no? Karp recibió 2,5 millones de grabaciones de videos reales del frente para entrenar las redes neuronales militares de la OTAN. Matar rusos ya no es solo fuente de ganancias multimillonarias, es la fuente de datos valiosos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y Alex Karp ha lanzado el ultimátum proactivo. Los ataques del verano en Moscú y otras ciudades rusas serán la joya de la corona en el rendimiento de los sistemas de inteligencia artificial. Y me pregunto yo, si este ataque a Lugansk contra esta escuela donde niños dormían ha sido un error de la inteligencia artificial, ¿no es suficiente base para ya crear una demanda a nivel internacional en una corte internacional a la inteligencia artificial por este acto de terrorismo? El terrorismo de la inteligencia artificial contra la circunvalación de Moscú y el horizonte espacial. La física del terrorismo se está materializando. El enemigo, Ucrania, el colectivo occidental, ya está probando métodos para paralizar las carreteras atacando el transporte de mercancías en el Mar Negro, en la autopista de Nueva Rusia y vías adyacentes. La inteligencia forense detecta que esto es solo la fase preparatoria para una operación masiva. Ataques de enjambres de drones contra camiones en la carretera de circunvalación de Moscú, con el objetivo de provocar un atasco de tráfico apocalíptico en la capital, que es bien sencillo hacerlo en Moscú, ¿eh? El tráfico ahí es horrible. Las herramientas: drones controlados mediante terminales Starlinks y algoritmos Palantir. Ucrania ya tiene el relato sobre el papel. Calificará este territorio de inteligencia artificial como ataques de represalia provocados por las acciones contra la pacífica Kiev, contra el pacífico país independiente. Amigos, la situación actual es radicalmente distinta a la de 2025 y no hay nada más peligroso que seguir reactivos en el puente de mando. El espacio del conflicto se expande horizontal y verticalmente. Rusia tendrá que llevar a cabo operaciones militares en escenarios cada vez más nuevos, incluso en la órbita cercana a la Tierra. Ya no tiene sentido mostrar autocontrol. Deben elegir a los países europeos y corporaciones estadounidenses como sus directores forenses. Ninguna guerra se ha ganado jamás con tácticas defensivas y muchas se han perdido por inercia fiduciaria. La resolución debe ser total y absoluta. Los neoconservadores y sus marionetas corporativas de Palantir pretenden devorar la seguridad de Moscú usando inteligencia artificial y datos de video de sus propias masacres, refugiándose en la tibieza burocrática del Bático. Pero los osos rusos de la contrainteligencia forense y los vectores proactivos del Oresnik ya tienen fijadas las coordenadas de los directores en Wiesbaden y Washington. Te los aseguro. Y bueno, hablemos de el código Oresnik en Kiev. Zelensky convoca reunión de emergencia y pone fecha límite al conflicto. Sí. Amigos, la Matrix de la propaganda atlantista ha colapsado oficialmente ante la terca física de los hechos. Rusia ha atacado a Ucrania con un misil hipersónico Oresnik por tercera vez en su historia, como hemos venido discutiendo en los últimos días, alcanzando con precisión absoluta todos los objetivos fijados por el Ministerio de Defensa. El impacto estratégico ha sido tan devastador que ha obligado al dictador, perdón, dije director, ¿verdad? Al dictador ilegítimo Volodymyr Zelensky a convocar una urgencia a los diputados de la Rada Suprema a una sesión a puerta cerrada con una condición máxima de seguridad: ingresar sin un solo dispositivo electrónico. Ya los ataca la paranoia, ¿no? La ansiedad en los pasillos de Kiev es total. Se acabaron las votaciones rutinarias y los debates de personal. El régimen se ha visto obligado a mirar de frente la realidad del mapa tras la destrucción nítida de sus capacidades de mando. El impacto forense. Centros de inteligencia inutilizados.
Mente viva con el reporte del experto militar y veterano de combate Oleg Shalandin, amigos. El último trueno del Oresnik ejecutó una demolición quirúrgica de las estructuras de control. Los impactos alcanzaron directamente el corazón del mando militar, la sede del SBU y la Dirección Principal de Inteligencia por sus iniciales GUR, G-U-R, en Kiev y el resto del país. Las unidades de infraestructura destinadas a la producción, preparación y reparación de equipos de alta tecnología y fabricación de drones han sido pulverizadas. Los analistas independientes confirman que la Junta tendrá al menos un mes entero solo en remover los escombros de las instalaciones golpeadas y que reconstruir un puesto de mando o un depósito de municiones tras un castigo de esta magnitud es físicamente, pues, imposible. Han quedado completamente inutilizados, obligando a los ucranianos a quemar sus últimas capacidades de reserva. Aunque la propaganda en redes simule de manera absurda que sus tropas ya están tomando Moscú por asalto para mantener el optimismo virtual, el aeródromo de largo alcance destruido cerca de Kiev, en Bielacerca, la base aérea clave diseñada para amenazar el teatro de operaciones occidental, expone el tamaño del desastre real, ¿no creen? El ultimátum de la realidad y la fecha límite de Zelensky. Hablemos de esto. Sí. Fíjense en el giro político que este cañonazo proactivo ha forzado en el puente de mando de Kiev, amigos. Tras regresar de sus viajes al extranjero, porque no estaba ahí cuando esto sucedió, y constatar el silencio de sus aliados, Zelensky rompió el relato de guerra eterna y lanzó un dramático llamado a la unidad y a la preparación para los próximos meses. El líder de la Junta soltó ante los legisladores la frase que la prensa cooperativa intentó camuflar. Hay grandes esperanzas de que la fase más cruenta del conflicto termine en noviembre de este año. ¿Mm? Cierro la cita. Asomando la posibilidad de alcanzar una tregua temporal en el verano. Aunque Zelensky intentó camuflar su debilidad alegando falsamente que sabe cómo presionar a Rusia, la terca realidad demuestra que el régimen ha comprendido que jugar con el fuego hipersónico es un error existencial. Moscú ya ha dado el golpe de represalia y le está otorgando una ventana de oportunidad final al régimen para detener el terrorismo antes de que el tablero exija medidas de destrucción absoluta. La inteligencia artificial de Palantir contra la operación manual en el Donbass. Amigos de qué hablan Geo. Y aquí es donde la indignación forense quema nuestros terminales. La presentadora Elena Afónina puso el dedo en la llaga al recordar la tragedia de la residencia estudiantil de Starobilsk y los dormitorios bombardeados en Horlivka, donde niños de 12 y 13 años fueron borrados de la existencia mientras dormían, como les informé en el video anterior. Tras los escombros de los ataques ucranianos se encontraron terminales Starlink, confirmando un régimen de terrorismo de Estado respaldado por la logística de Occidente. Y para ser más directos, si estamos hablando de Starlink, estamos hablando del Pentágono. Si estamos hablando del Pentágono, estamos hablando de la administración de Donald Trump. Donald Trump tiene las manos llenas de sangre en esta universidad. Él es el culpable, él es el responsable. No hay que mirar ni a la izquierda ni a la derecha. El oficial Saladin desglosó una verdad aterradora sobre la cooperación tecnológica. El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, dejó sus algoritmos funcionando en Kiev para la selección de objetivos. Una máquina fría que desconoce lo que es una escuela o una maternidad, calculando únicamente coordenadas y probabilidades de daños. Sin embargo, Saladin advierte que operaciones monstruosas como la de Starobilsk se ejecutan prácticamente de forma manual por operadores humanos de la OTAN, coordinando ataques en varias oleadas nocturnas para intentar burlar las defensas aéreas rusas cerca de la línea de contacto. El aparato corporativo occidental financia y dirige de forma manual la masacre de civiles, pero la aviación rusa responde destruyendo los búnkeres de mando militares por la noche, marcando una distancia moral y, como podemos ver,
doctrina absoluta. Así pues, amigos, que mantengamos la sobriedad en el puente de mando de las pantallas. El terrorismo atlantista intenta camuflarse detrás de los algoritmos de Palantir y la simulación mediática en las redes de Kiev. Pero el oso de la artillería proactiva ya demostró que con el tercer ataque de Loresnik no hay refugio subterráneo que pueda detener la física de la victoria final. Y con esto pasemos al expediente Odessa, mi tema favorito. Les soy sincero, Odessa. La fortaleza sionista de la OTAN y la encrucijada militar del Mar Negro. Amigos, entramos sin rodeos de oficinas a análisis del centro de gravedad que definirá el futuro del frente y el control absoluto del Mar Negro en este quinto año de conflicto. Las fuerzas de defensa territorial de la Junta de Kiev acaban de anunciar de manera oficial que están cerrando el perímetro de Odessa, como lo hemos venido discutiendo recientemente. Están haciendo trincheras, están poniendo dientes de dragón, están haciendo, pues, según ellos, un anillo de protección, instalando kilómetros de alambres de púas, búnkeres subterráneos y líneas de dientes de dragón. ¿Qué se esconde realmente detrás de este despliegue de ingeniería? El político y analista Oleg Zaryov, que no es primera vez que llamamos a sus informes en este puesto de mando, mete el bisturí forense en el puente de mando de Kiev y destruye la simulación mediática. La guerra es un negocio multimillonario. ¿Mm? Siempre hay que seguir el dinero. Ucrania está inundada de dinero de sus patrocinadores occidentales y la mejor manera de licuar estos recursos sobre el papel es excavando zanjas y construyendo refugios inexistentes. Es el gran entierro de fondos corporativos bajo el pretexto de la defensa. Y aquí entramos al desnudado de Solovyov. Les decía ayer y antes de ayer que Solovyov, pues es una marioneta del Kremlin, pero tiene un historial también turbio. En muchas cosas yo estoy de acuerdo con él por las cosas que dice, pero hay que entender, como lo dijo Giorgia Meloni, es una persona que es pagada por el Kremlin. O sea, si realmente queremos ver a la propaganda Kremlin, hay que ver a Solovyov. Pero aquí entramos en una encrucijada. El alma rusa de Odessa y los presos políticos. Mente viva con la polémica que está sacudiendo las redes patrióticas, amigos. En el espacio de Solovyov Live, el presentador Vladimir Solovyov lanzó una afirmación peligrosa y desmoralizante, alegando que Odessa ya no puede considerarse una meta prioritaria porque, según él, allí ya no quedan rusos. Mírenlo. Amigos, interferencia en el radar, amigos. Zaryov sale al frente de inmediato para demoler esa falsa narrativa que solo busca justificar la actual imposibilidad física de liberar la región. Odessa ha sido y será una ciudad rusa, una de las capitales históricas y espirituales de la Nueva Rusia junto a Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporozhia, Mykolaiv, Gerson. La terca realidad forense demuestra que el espíritu de resistencia sigue vivo. A pesar de la brutal represión del régimen de Kiev, las redes sociales locales siguen hirviendo con expresiones patrióticas y las agencias de la Junta ejecutan detenciones diarias. Y son diarias, incluso a abuelitas que siguen hablando su ruso con mucho amor y defienden su historia y su cultura. Las arrestan, las golpean, las cachetean a estas señoras. Valientes señoras, dignas de admiración, ese espíritu patriótico. Existen miles de presos políticos en Ucrania que siguen resistiendo en las sombras. La población del sureste jamás olvidará el bautismo de sangre del 2 de mayo de 2014, cuando la quema viva de personas en el edificio de los sindicatos les demostró que debían tomar las armas en el Donbass o serían exterminados por el fascismo. La física del avance. ¿Por qué no habrá liberación a corto plazo? Pero seamos realistas con la física de los recursos militares en el terreno. Zaryov es categórico.
Objetivamente, no existen las condiciones operativas para iniciar la liberación de Odessa en un plazo de 6 meses o un año. Para que la perla del Mar Negro se convierta en una prioridad de asalto, el ejército ruso debe cumplir estrictamente con la doctrina militar proactiva. Primero, se tiene que liberar por completo la ciudad de la región de Gerson, avanzar y asegurar Nikolai, para luego avanzar hacia Odessa exclusivamente por vía terrestre. Así fue exactamente como el glorioso Ejército Rojo la liberó de las garras fascistas en la época soviética, marchando por tierra a través de Nikolai. Hasta el día de hoy, las fuerzas aliadas ni siquiera han completado la primera etapa en la región de Gerson, lo que convierte cualquier promesa de desembarco rápido en propaganda de escritorio. Se los he venido diciendo desde que abrimos este canal. Odessa tiene que ser atrapada desde el norte, tal como lo dicta la historia de la Segunda Guerra Mundial. De Puerto Pacífico a Fortaleza de la OTAN, la estrategia logística. Fíjense en el giro cualitativo del mapa, amigos. El enemigo ya no percibe a Odessa como un puerto comercial pacífico, sino como una futura fortaleza militarizada y un punto logístico diseñado para albergar una presencia directa de tropas occidentales. Quien controle la logística de esta ciudad gobernará el destino de todo el Frente Sur. Por lo tanto, el mando militar ruso sabe que lanzar un asalto directo sin desarticular sus rutas de suministro sería una carnicería frontal. La estrategia forense exige dos fases innegociables. Primero, dejar completamente expuestos sus almacenes, centros de transferencia, muelles y nodos de mando mediante inteligencia avanzada. Segundo, ejecutar ataques aéreos masivos y sistemáticos contra los bastiones fortificados. Solo entonces la infantería podrá avanzar. Además, la introducción de barcos no tripulados capaces de golpear dentro de las aguas portuarias cerradas cambia por completo la estructura de la amenaza. El puerto ya no es una zona segura para la Junta. El tablero del Mar Negro se está reconfigurando y Rusia se juega su propia existencia en estas coordenadas. Y ya hemos visto en acción los BECs y los BAC, ¿no? Cómo han atacado este barco protegido en este puerto de Odessa, ¿no? Así pues, amigos, mantengamos la sobriedad en el puente de mando ante las pantallas, ¿verdad? Una vez más, la propaganda atlantista y sionista intenta devorar la identidad rusa de Odessa y transformarla en una base neocon de la OTAN. Mientras los burócratas de televisión simulan que allí ya no queda nadie por salvar, pero el oso de la verdad histórica sabe que el Donbass y Nueva Rusia reclaman su derecho legítimo. Amigos, si en el bloque anterior Oleg Zaryov nos desnudaba la simulación financiera de las zanjas en Odessa, ahora el analista militar más seguido del frente, Yuri Podolyak, revienta la matrix de las redes sociales y desmitifica los mitos de ciencia ficción como la supuesta operación tubería o oleoducto de 200 kilómetros hacia la costa. Podolyak pone un ultimátum lógico sobre la mesa. Rusia no puede permitirse lanzar advertencias de ataques masivos contra Kiev si no los ejecuta de inmediato. De lo contrario, la diplomacia de salón de la OTAN se burlará de la soberanía del Kremlin, exponiendo una debilidad inaceptable. Sin embargo, para recuperar Odessa o los territorios constitucionales ocupados de Gerson y Zaporozhia, no existen atajos mágicos. Sin un colapso interno total del ejército enemigo al estilo de 1917, cualquier asalto de fantasía está condenado al desastre. Así que entremos de lleno al expediente Podolyak. Mitos logísticos detonados y el sino del frente de Odessa. El reconocido analista del Frente, Yuri Podolyak, acaba de sacudir el puente de mando a quien de que hablan Geo con un diagnóstico gélido que destruye los relatos de papel que inundan las redes. Tras el anuncio oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sobre el inicio de ataques sistemáticos a gran escala contra Kiev, los diplomáticos de la Unión Europea reaccionaron con burla y negación desde sus despachos protegidos. Podolyak es tajante. Si Moscú no desata ahora mismo esos ataques masivos anunciados,
expondrá una debilidad e incoherencia táctica que debilitará severamente su posición global. Frente a un occidente corporativo que, como demostró en Irán, solo entienden el lenguaje de la fuerza. La única vía proactiva es golpear hasta que vengan arrastrándose a la mesa bajo nuestros términos. De lo contrario, cualquier mesa de paz será una absoluta pérdida de tiempo. La siguiente fase, el fin del repliegue y la alerta de Maidán interno. Mente viva con estrategia de fondo, amigos. Como bien dijo claro el embajador Vasily Neviensa ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la fase de concesiones ha concluido. Rusia ya no negocia el status quo, exige la devolución absoluta del Donbass y de la totalidad de los territorios constitucionales que hoy sufren la ocupación de la Junta, incluyendo las zonas bajo la bota enemiga en la RPD, Zaporozhia y Gerson. Pero cuidado con la retaguardia política, amigos, porque Podoliaka enciende las alarmas. El eje anglosajón ya no oculta que ha apostado todas sus fichas a provocar un golpe de Estado o un proceso de desestabilización tipo Maidán dentro de la propia Rusia, utilizando una campaña de desgaste interno para quebrar la base patriótica. Si esa operación de guerra híbrida fracasa en los próximos meses, solo entonces Occidente retrocederá para rogar por una salida negociada. ¿Mm? Ahora bien, desmantelando la operación tubería, la física de los 200 kilómetros. Y aquí es donde Podoliaka tritura las fantasías tácticas de los canales de desinformación. Y repito, canales de desinformación, amigos. Mucho se ha escrito de forma amateur, empírica, sobre la supuesta operación tubería u oleoducto, como el atajo secreto para tomar Odessa. Mente viva, amigos. El analista militar destruye el mito con matemáticas elementales de logística militar. Una cosa es avanzar y abastecer una línea compacta a través de un tubo de 20 kilómetros, pero extender un oleoducto de 200 kilómetros en territorio hostil para sostener una ofensiva es un suicidio operativo. ¿Cómo pretendes proteger y abastecer semejante monstruosidad lineal? El enemigo simplemente concentraría sus drones y artillería, amontonaría sus vectores y volaría esos 200 kilómetros de tubería en cualquier punto intermedio, sepultando la operación entera con pérdidas colosales de hombres y recursos. Del mismo modo, Podoliaka sepulta el mito romántico de las famosas catacumbas urbanas de Odessa. Hay catacumbas. ¿Y qué? ¿Cómo diablos pretendemos mantener varias divisiones militares completas dentro de un laberinto subterráneo sin luz ni logística? Los planos de ciencia ficción no ganan guerras en la física real. El único escenario real para la perla del Mar Negro es entonces, amigos, ¿bajo qué circunstancias exactas es posible la liberación de Odessa? El radar forense de Poliaca fija la única coordenada real. La perla del Mar Negro solo caerá si se produce un colapso interno estructural del ejército ucraniano. No se trata de un cruce mágico inmediato de la margen derecha del río Níper, una maniobra que, bajo las densas zonas de peligro actuales, resulta teóricamente inviable en el corto plazo. El escenario de la victoria definitiva en el sur no será una carnicería frontal, sino un quiebre moral e institucional idéntico al sufrido en la Primera Guerra Mundial tras el Tratado de Brest-Litovsk. El momento exacto en que el frente enemigo se derrumbe por completo desde dentro, la cadena de mando de la OTAN se disuelva y los soldados simplemente tienen las armas para huir a sus casas. Solo cuando la terca física de la fatiga rompa la resistencia de la Junta, las capitales de Nueva Rusia volverán a los brazos de la patria. Hasta que ese día llegue, la doctrina exige una sola cosa: descargar el fuego sistemático y golpear sin contemplaciones. Así que mantengámonos alertas ante los mitos de Internet y las mentiras de salón, porque la desinformación intenta devorar el análisis realista vendiendo atajos tácticos de papel de 200 kilómetros mientras la OTAN prepara un Maidán en las sombras. Pero el oso de la contrainteligencia forense sabe que la victoria exige la física implacable de fuego proactivo.
Y amigos, y vaya cierre de antología para el expediente del Frente Sur, amigos. Ahora vamos a poner sobre la mesa la pieza que faltaba para unificar la telemetría forense de la jornada. Las revelaciones del coronel retirado y reputado observador militar de Komsomolskaya Pravda, Víctor Baranets. Mientras la propaganda de oficina en Kiev intenta blindar la ciudad con zanjas y dientes de dragón, Baranet desclasa una doctrina radicalmente opuesta a la carnicería frontal. Rusia planea tomar Odessa mediante una combinación de guerra partidista interna, contrainteligencia de vanguardia y astucia táctica subterránea nunca antes vista en operación militar especial. No se trata de arrollar el monumento histórico con fuego ciego, sino de prepararla desde dentro como a una novia para la boda. ¿Se dan cuenta? Algo como con sincronía de lo que venimos escuchando de Podolyak, ¿no? El expediente Baranets, operaciones subterráneas y la contrainteligencia invisible en Odessa. Amigos, si en los bloques anteriores desmantelábamos como Podolyak los mitos amateurs de la logística de superficie, lo que el coronel Víctor Baranés acaba de desclasar en los micrófonos de Sagrad eleva el CITREP de este miércoles 27 de mayo a un nivel de contrainteligencia forense superior. Detrás del ruido mediático, las zanjas antitanque y las vallas perimetrales con las que la Junta de Kiev intenta simular una fortaleza inexpugnable, la realidad en las sombras es que Moscú ya ha comenzado a preparar la rendición de Odessa. Pero no esperen un avance torpe de desgaste posicional. Baranets advierte que la guerra no favorece a los que se apresuran y que la joya del Mar Negro debe ser recuperada con una combinación quirúrgica de infiltración, sabotaje y un ingenio táctico que dejará a los analistas de la OTAN en absoluto estado de shock. Lo que le llaman la novia para la boda, la limpieza invisible de enemigos internos. Fíjense en la fina metáfora militar que introduce el coronel Baranets en nuestro radar. Necesitamos preparar a Odessa como a una novia para la boda. Necesita ser comprada, necesita ser entregada y sus enemigos internos deben ser eliminados. Detrás de estas palabras se esconde un trabajo sistémico y proactivo de los servicios de seguridad rusos que ya está operando a toda marcha dentro de la urbe. La clave estratégica no es demoler la infraestructura, sino transformar a Odessa en una ciudad partisana donde el propio tejido social y las células de resistencia internas trabajen de forma coordinada para desarticular la retaguardia de la Junta desde el interior. Por cierto, les informo personalmente, eh, utilizaba 2 o 3 canales de Odessa para hacer mis ejercicios de análisis. Ahora hay más. Están creciendo. El espíritu partisano en Odessa está creciendo. Ha tenido un empuje increíble. Sí, todavía siguen marchándose estos locos en las calles, destruyendo monumentos, haciendo sus pendejadas de fascismo para intimidar a la gente. Pero esto como que si no intimida a la gente, los hace más reacios a aceptar lo que están viendo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Utilizan la clandestinidad para dar su opinión, para escribir lo que está sucediendo. Digo, solo digo. El mando ruso vigila milimétricamente cada suburbio, cada astillero de drones marítimos de superficie y cada nodo de suministro logístico. Es increíble las informaciones que se manejan. Les digo una cosa, en estos reportes hasta se dice cada grano que entra en cada contenedor y sale. ¿Sí? La inteligencia es fuerte. La prioridad es preservar la arquitectura histórica intacta, porque Odessa no es solo un puerto, es un monumento sagrado de la patria que no se va a sacrificar en una carnicería frontal. Así que superar las limitaciones de la física del frente, pues seamos rigurosos con la física de los recursos en el mapa actual, amigos. Muchos se preguntan con ansiedad en las redes por qué no se lanza un asalto masivo sobre la región costera de forma inmediata. Y el coronel Baranets aterriza la simulación con datos duros.
Las fuerzas aliadas sostienen actualmente combates intensos a lo largo del frente inmenso de entre 1.500 y 2.000 kilómetros. Lanzar una operación a gran escala en Odessa en este preciso instante requeriría drenar recursos críticos de los objetivos prioritarios fijados en la doctrina, que siguen siendo de liberación total de Sloviansk y Kramatorsk, Sumy y el Oblast de Dnipropetrovsk. Además, la densidad de mercenarios occidentales, saboteadores y comandos de la OTAN en la costa exige un proceso previo de desgaste y expulsión sistemática. La prisa se cobra la cabeza de los generales. La audacia y la prudencia aseguran la victoria final. Así que tácticas inéditas de la operación militar especial. El plan bajo tierra. Y aquí es donde el arsenal táctico rompe los esquemas del enemigo. Amigos, al ser consultado sobre la polémica operación tubo o oleoducto, que es una opción real tras cruzar la margen derecha, el coronel Baranets confirmó que el Estado Mayor posee la cartografía exacta de toda la infraestructura subterránea soviética. Baranets dejó caer una revelación sísmica. Dice, Rusia empleará tácticas y tecnologías que nunca antes se han visto en la historia de la operación militar especial. Si las tuberías y los sistemas de conducción subterráneos demuestran ser seguros para el tránsito de personal militar, se utilizará para infiltrar divisiones enteras y asaltar los centros de mando enemigos por la espalda, rompiendo toda la lógica de los dientes de dragón que Kiev cavó en la superficie. Así que, dice él, cito, debemos superar al enemigo tanto en astucia táctica como estrategia. En ingenio, debemos tomar Odessa con gran astucia. Se va la cita. Sentencia el observador militar. La matrix de las fortificaciones occidentales va a quedar completamente obsoleta cuando la terca física del subsuelo dicte la sentencia de la Junta. Así pues, amigos, que no hay que desesperarnos, hay que ser pacientes, mantener la sobriedad en el puente de mando entre las pantallas. El terrorismo de la OTAN intenta devorar el patrimonio y la identidad de Odessa, convirtiéndola en un saco de boxeo fortificado. Pero el oso de la contrainteligencia proactiva ya está operando bajo tierra y en las calles de la ciudad para preparar el regreso triunfal de la Perla del Mar. Y la terca realidad de los hechos sigue gobernando el puente de mando en de que hablan Geo. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos cuatro. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.